Es abogado, es político ecuatoriano, es asambleísta por ADN. Estamos hablando de Ferdinand Álvarez. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Primera vez que visito el panel, así que muy bonito. Bienvenido, qué Muchas gusto gracias. poder tenerlo acá. Asambleísta, bueno, coméntenos un poco. Estamos a nada de que los ecuatorianos vuelvan a las urnas, pero más allá de la expectativa también hay bastante desconocimiento. Sabemos que el ecuatoriano común tiene otras prioridades, ¿no? Antes de estar pensando en un sí y un no. ¿Por qué esto del sí o el no es tan importante? ¿Por qué los ecuatorianos de verdad tienen que ponerle cabeza al asunto y leer las preguntas? A ver, mira, interesante la pregunta. Y en efecto ha ocurrido. Las visitas que nosotros hemos realizado en los diferentes lugares, más que desconocimiento, ha habido desinformación, ¿verdad? Y que eso caló en su momento. Sin embargo, las visitas que nosotros realizamos ayudan a la ciudadanía a aclarar todas estas dudas. Y ya cuando la ciudadanía despeja estas dudas de las conversaciones que nosotros tenemos, ya la ciudadanía dice, ha sido por esto, evidentemente lo necesitamos. Empecemos por la primera pregunta sobre la instalación de bases extranjeras que nos permitirían a nosotros como país fortalecer la seguridad en nuestro país, luchar contra el narcotráfico, tráfico de combustible, pesca ilegal. Son males que nos aquejan como país. Y teniendo la cooperación internacional, evidentemente fortalecemos la lucha contra el narcotráfico, pesca ilegal y tráfico de combustible. Cuando la ciudadanía observa aquello y dice, claro, necesitamos una ayuda. Me ponían de ejemplo ayer en Cristo Consuelo, me dicen, es como que venga mi vecino, yo tengo un problema y mi vecino me dice, oiga, yo le puedo ayudar a usted en eso. No es que le digo, entre a mi casa y haga lo que usted quiera, pero yo le puedo ayudar a usted en eso. Yo recibo esa ayuda, dice. Y si es para que nos ayuden como país, evidentemente es muy aceptable. Entonces, ya despejadas esas dudas, la ciudadanía dice, bueno, sí, necesitamos esa ayuda, porque, a ver, si hay algo que nos debe unir a todos como ecuatorianos, es un bien común. ¿Requerimos vivir en un país de absolutamente paz? Sí. ¿Requerimos que se recupere la institucionalidad en la seguridad? Sí. Y necesitamos la ayuda internacional para aquello en materia de inteligencia, tecnología, cooperación en materias de operaciones militares. Sí, la requerimos, y eso nos va a ayudar a fortalecer la seguridad, sí, y es por eso que ese sí debe ser rotundo a esta primera pregunta. En la segunda pregunta, la ciudadanía dice, asambleísta, antes de ir con la segunda pregunta, y disculpa que le interrumpa, siga. Hablemos un poco de estas bases militares y hablemos también qué es lo que dice la oposición, porque más allá de decir, no, es que nos va a quitar soberanía, Así es. También mencionan, pero es que cuando estuvo la base de Manta, pues no hicieron mucho, no hubo mucha diferencia. Es más, nosotros éramos uno de los segundos países más seguros en América Latina. ¿Qué tiene para decir el oficialismo para defender su postura? Dos cosas. Ellos no hicieron una lucha frontal contra la delincuencia. Abrieron fronteras, quitaron el control a través de la base de Manta, provocaron que Manta se transforme en una ciudad donde el 80% de la droga sale también por el perfil costanero del país, y mayoritariamente, no en el 80%, pero mayoritariamente sale por Manta también. ¿Qué provocó eso? Una vez que la base de Manta dejó de operar en el país cuando estaba aquí. Ellos no lucharon contra la delincuencia, ellos pactaron con las bandas delincuenciales. ¿O acaso nos olvidamos del proceso de pacificación cuando las pandillas se convirtieron luego en legalizadas, y luego estas personas que estuvieron dentro del proceso de pacificación fueron los grandes narcotraficantes del país? Eso no nos debemos olvidar. Lo que ha dicho el presidente Daniel Noboa es, yo no voy a pactar con las mafias, yo no voy a hacer procesos de pacificación, yo no voy a pactar con los partidos políticos que quieren coadyuvar a las bandas delincuenciales. Y eso les ha incomodado, eso a ellos no les gusta, y por eso es que se oponen a esta consulta popular. Se oponen, pero sin embargo dicen, vamos a lanzar candidatos por si acaso. Dicen, no estamos de acuerdo, En el caso pero de este sería un candidato posible. O lo uno o lo otro, ¿no? Jeremy. Sí, por mi lado, dentro de la misma pregunta, quisiera consultarle cuáles son los límites que habría en este caso para esta ayuda extranjera. Hay mucha gente igual, quizá mal informada, pero preocupada al final
por lo que pueda ocurrir exactamente de instalarse una base militar en los Estados Unidos. Quizá el lado negativo. ¿Hay un lado negativo? ¿Podría ocurrir algo? ¿Hay un límite legal de lo que pueden hacer aquí? A ver, es natural, y ayer también se planteaba esa pregunta en el Cristo del Consuelo. Yo les decía, no crean, yo les decía a la ciudadanía, no coman ese tipo de mentiras. Lo que va a ocurrir cuando venga esa ayuda internacional para la cooperación va a ser regida con el sistema jurídico del país, bajo las reglas del sistema ecuatoriano, respetando la Constitución de la República de nuestro país. En los ejemplos que ha tenido la cooperación internacional con bases extranjeras en otros países, tenemos ejemplos, los más cercanos que tenemos, Colombia, Perú, Honduras, El Salvador. El Salvador, el último ejemplo que se dio. Al Salvador se le llevaron algún kilómetro de territorio, le cambiaron la moneda, le cambiaron el idioma, le quitaron el presidente. No ocurrió absolutamente nada, ni en El Salvador, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Honduras. Lo que sí ayudó fue al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, cuando la ciudadanía se le aclara aquello, esas dudas quedan absolutamente despejadas. Rigen bajo el sistema jurídico del país, respetando la Constitución, y lo que va a hacer, insisto, es fortalecer la seguridad en el país. ¿Qué se tiene que hacer para que la ciudadanía tenga tranquilidad al momento de mencionar se va a quitar el fondo partidario para las organizaciones políticas? Y van a decir, porque siempre hay que verle la contra y hay que analizar, pero es que el narcotráfico, pero es que van a buscar la manera de lavar dinero sucio, como sea, van a encontrar la manera. ¿Qué tiene que decir ahora el oficialismo para esta pregunta? De que de pronto y van a fortalecer la UNACE, la red de lavados activos, el SRI. Cuéntenos. Nosotros aprobamos una ley para el lavado de activos que está actualmente vigente en el país, y esa normativa precisamente lo que hace es precautelar que no se produzca este tipo de financiamiento irregular en los partidos políticos. Esa ley ayuda con lo que establece la pregunta. Quienes quieran hacer política, bueno, que lo hagan con recursos propios, no con recursos de los ecuatorianos, porque se transformó en una suerte de negocio familiar la política cuando ya se daban los fondos para el ejercicio de la política. Entonces, se corta aquello, y esos recursos más bien que vayan enfocados en generar más becas, en beneficio de los jóvenes, en mejorar el sistema escolar del país, en salud, en seguridad. Son recursos que pueden ser bien utilizados en beneficio de la ciudadanía. Aquí me surgió un tema, y es ese fondo, al final, de lo que yo tenía entendido, la pregunta afecta directamente no tanto a la campaña, si entiendo, sino a lo que utilizan para, digamos, que las capacitaciones. ¿Qué le podría decir a esas personas que están preocupadas, en cambio, por esa falta supuestamente de capacitación que habría en las futuras asambleas por la falta de ese fondo? Primero, que ningún partido político realmente lo ha hecho. No ha existido una preparación de parte de los partidos para sus precandidatos. Eso no ha existido. Lastimosamente, insisto, esos recursos iban directamente al bolsillo de los dueños de los partidos políticos, partidos de alquileres que se transformaron. Entonces, no ha existido. Y mire, para prepararse en el servicio de la ciudadanía, como en su momento lo ha dicho el presidente, personas que tengan la convicción de servir al país, personas que estén preparadas académicamente para servir al país. Yo en algún momento discutía en la asamblea, yo decía, lastimosamente en ningún país del mundo te preparan para decir vas a ser asambleísta o vas a ser presidente de la república, ¿no? No te preparan para aquello, pero la preparación viene consigo el servicio de la ciudadanía. Se ha perdido un poco ese concepto o esa esencia de la política, que es el servicio a la ciudadanía, y eso es lo que tenemos que recuperar. Quien quiera hacer política, bueno, que se prepare, que tenga convicción de servir al país, y bueno, y luego que haga el ejercicio de la política, pero que no se pierda nunca de ese norte. Y sobre todo porque hay de pronto, ¿no? Y lo vemos, presidentes vitalicios, presidentes encargados que viajan, que se van a giras por Europa, pero nadie sabe de qué trabajan o qué están haciendo. Yo quisiera de asistente que me contraten en un definitivamente. Para viajar ahí. Y justamente vamos también a otro punto, que es a la tercera pregunta, la reducción de asambleístas. ¿Por qué el ecuatoriano tiene que votar sí o tiene que votar no a esta pregunta? Porque dicen también, pero al final van a hacer lo que les da la gana.
Al final van a poner los asambleístas que ellos quieren. No creemos que van a respetar esa pregunta o lo que la ciudadanía quiere. A ver, una asamblea de 151 asambleístas lastimosamente es sobredimensionada y se los dice alguien que actualmente la ejerce como tal, la función pasajera de asambleísta. Considero que una asamblea con menos asambleístas va a generar mayor representatividad en la ciudadanía. Yo ayer les preguntaba en Cristo, ¿ustedes saben quiénes son sus representantes aquí? No, dice. Le digo, ¿y saben cuántos son? Sabemos que son 6. ¿Y los conocen? No, ¿cuántos conocen? A usted y a otro más. ¿Y por qué? Dice, porque son muchos. Exactamente, le digo. Pero si tuvieran menos representantes, van a saber, es fulano de tal, entonces ejercen ese control social la ciudadanía con más efectividad. Lo que se requiere es que los asambleístas, asambleístas, congresistas, como se denomine luego del proceso constituyente, vayan a trabajar no por el partido político, sino por la ciudadanía, porque lastimosamente cuando llegas a la asamblea y partes con una agenda de partido político, pierdes la esencia de servirle a la ciudadanía. Lo que queremos es que esa representatividad se fortalezca a través de una asamblea con menos asambleístas. Bueno, yo la verdad, cuando he hablado de justamente esa pregunta, porque es una pregunta que a mí al menos me agrada, una duda que siempre me han comentado es que esa pregunta va a terminar desembocando en una asamblea bipartidista, que quedarían casi que todos los partidos pequeños fuera. ¿Qué tan real es ese riesgo? ¿Y eso podría perjudicar de alguna manera la representatividad del país? No, en absoluto. Mire, recuérdate que ahora igual cambia el método de votación, ¿verdad? Tú puedes estar primero, ella segundo y yo tercero. Y yo soy del partido político independiente de la provincia. Pero resulta que yo soy una persona que ha estado siempre ahí, el servicio, la ciudadanía, me reconocen como una persona preparada, con convicción, bla, bla, bla. Tú puedes ser el partido que seas el partido más grande. Pero si a mí me reconocen como tal, van a votar por ti la ciudadanía, porque ya la votación no va a ser totalmente como era antes, sino que van a poder elegir voto por este, voto por el de acá y voto por el de acá. Entonces no se pierde, más bien, insisto, se fortalece y la ciudadanía va a elegir con mayor detenimiento a cada uno de sus representantes. Antes de ir a la pregunta de la consulta popular, yo quiero saber cómo funcionan las cosas en la asamblea, porque usted me habla, es verdad, de la representatividad, que eso es algo importante, pero no dejo de pensar en una Paola Cabezas que pueda seguir siendo parte de la asamblea y que ella siga mencionando en su discurso de que es que la tienen indignada, es que los delincuentes no se los puede tratar de esa manera. Pobrecitos. Pobrecitos, los derechos humanos de los delincuentes. Entonces, está bien que hay un debate, está bien, todos tenemos derechos, pero no ese tipo de cosas. ¿Cómo se maneja la asamblea en esas dinámicas? A ver, mira, yo he venido diciendo que hay que adecentar la política, hay que elevar el nivel de debate, y eso es parte de lo que la ciudadanía también a través de un control social debe de hacer. Si tú me preguntas, ¿existe conciencia social más fuerte actualmente en nuestro país? Yo te voy a decir que sí. La ciudadanía ya se ha detenido un poco a elegir. Lastimosamente, este tipo de personajes deben ya de filtrarse al momento en que existan menos asambleístas, porque la rigurosidad va a ser mucho más estricta. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Elevemos el debate. Yo puedo disentir contigo. Vamos a tener criterios totalmente opuestos. Pero resulta que cuando el debate se va a lo personal, a los insultos, calificativos, juicios de valor, y que te vas por un sentido queriendo ser popular, resulta que más bien eres impopular, pierdes absolutamente todo sentido. Entonces, pero si disentimos los dos, con argumentos, con altura, con respeto, la señora dice, qué buen nivel de debate, ya tienes hasta para cómo discutir eso aquí. Eso lastimosamente no se da, y es lo que se pretende rescatar. Bueno, ya yendo un poco, quisiera tocar ya la siguiente. Claro que sí. La pregunta, creo que más bien es importante, que es el tema de la Asamblea Constituyente. Y en el caso de la Asamblea Constituyente, ya una crítica que se ha hecho muchas personas de esto, entonces, sería un cheque en blanco. ¿Qué tan cierto sería este cheque en blanco? Y si hay alguna línea de la que se sepa hasta este momento que la ciudadanía pueda sentir tranquilidad con respecto al proceso, como para votar sí en esa pregunta. Clarísimo, mira. Primer momento, la consulta este domingo, ¿verdad? Estableces ese primer momento, tú dices sí, no es un cheque en blanco porque tienes un segundo momento y un tercer momento. El segundo momento donde la ciudadanía va a elegir a sus constituyentes, va a decir, bueno,
yo quiero que vaya la menos preparada y acá yo creo que vaya el más preparado. La ciudadanía va a tener que elegir quién desea que los represente. El que va solo a gritar, el que va solo a ofender, el que va solo a llorar, el que va a defender a los delincuentes, o el que es preparado, tiene convicción para servir el país, que va a defender a los ecuatorianos, que se olvida de un sentido partidista, que va a construir una constitución junto a todas las voces que lo eligieron. La ciudadanía elige. Ese es un segundo momento, un segundo filtro. Y el tercer y último filtro es cuando ya tú vas a decir, este es lo que ustedes hicieron, 180 artículos. Vamos a ver qué tan bien está la Constitución. No me gustó a mí. Bueno, no la apruebo. O sí la apruebo. Entonces, tienes esos filtros todavía donde el poder sigue estando en la gente al momento de elegir o aceptar tal o cual cosa. Una crítica que se hace a eso muchas veces, a ese digamos que es el proceso correcto que se va a hacer, pero una crítica que se hace a eso es, ok, la gente verdaderamente va a leer la nueva Constitución, se va a informar de la nueva Constitución. Mucha gente piensa que van a tener votando lo mismo que votaron, digamos, que si votaron sí, pues que voten, van a votar sí en la Constituyente. Eso al final, y que es un tema ya educativo, es un riesgo que digamos que para la Constitución como tal, en el futuro, sobre la legitimidad me refiero de la Constitución. Nosotros proponemos algo y lo hemos dicho, ¿no? Esta nueva Constitución debe ser escrita por la colectividad en general de los ecuatorianos. Sector productivo, comercial, estudiantes, academia, en los barrios, deben de recogerse las propuestas y debe ser escrita con participación colectiva, no una Constitución donde dice, bueno, ya elegimos a la constituyente, bueno, ustedes hagan y luego nosotros vemos. No, la participación tiene que ser activa de parte de la ciudadanía. Son 8 meses que dura una constituyente donde la ciudadanía se ha invitado a participar activamente a todos los sectores de la sociedad para construir una constitución que beneficie a todos los ecuatorianos. Se fortalezca la seguridad de una lucha frontal contra la delincuencia, atraiga la inversión extranjera, se siguen protegiendo los derechos de la naturaleza, se fortalezcan los derechos de los jóvenes para la participación activa. Todo ese sinnúmero de principios y derechos tiene que ser respetado evidentemente y tiene que ser valorado por la ciudadanía con una participación activa de parte de toda la ciudadanía. Estamos hablando con Ferdinand Álvarez, asambleísta por ADN. Justamente ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el gobernador del Guayas y él nos mencionaba que él prácticamente está haciendo su trabajo de manera de lo posible, lo que puede, pero también se siente atado de manos, porque hay una constitución que no ayuda con esto de las medidas sustitutivas. ¿Esto es realmente así? ¿Realmente se respeta la actual constitución, la que tenemos? ¿O de pronto, si llega una nueva constitución, se va a poder mejorar los procesos internos del país y realmente ahí sí se respeten, no necesariamente los 444 artículos, sino que se reduzca? 180, el presidente ha propuesto, ¿no? Una constitución, cuando decimos más simple y sencilla, no hablamos en un término de que no una constitución de 444 artículos, sino una constitución de 180 artículos, una constitución que regule sobre lo general, cuide los principios y derechos fundamentales de los ecuatorianos, se fortalezca la lucha contra el crimen organizado. Lastimosamente, la constitución que tenemos a la fecha, ustedes revisan el artículo 77 de la Constitución, establece como regla general que la prisión preventiva es una medida de última instancia. ¿Ha provocado eso que los delincuentes entren y salgan de la cárcel? Sí, porque usan la medida sustitutiva, porque el juez, fiscal o abogado que estén dentro de un proceso dicen, no, pues es que la Constitución establece, artículo 77, la prisión preventiva es una medida de última instancia que debe considerarse. En virtud de aquello, bueno, déjelo salir al pobrecito con una medida sustitutiva y que siga delinquiendo el hombre. Eso de ahí debe terminarse. No podemos tener una constitución garantista al delincuente. Lo que proponemos nosotros es poner al ciudadano al frente, al ciudadano en el centro. Al delincuente debe ser tratado con todo el rigor de la ley y al ciudadano de bien ponerlo en el centro para cuidarlo. Eso es lo que nosotros proponemos dentro de una constitución. Y no poner al delincuente tampoco, como tenemos actualmente en nuestra Constitución, al delincuente dentro de un grupo vulnerable. Es decir, niños, los niños, mujeres embarazadas, personas que tengan alguna capacidad especial.
están dentro de un grupo vulnerable y los delincuentes también están dentro de un grupo vulnerable. No podemos seguir teniendo una constitución de esa naturaleza que, insisto, pone al delincuente en un lugar que no debe de ubicarlo. Al ciudadano de bien lo pondremos en el centro. Yo quisiera preguntarle ahora un poco esto ya sería más personal suyo, sí. Si usted estaría interesado en formar parte de esa futura eventual constituyente de ser necesario, y de ser el caso, o de no ser tampoco, ¿cuál sería un artículo o algo que usted diga, sabes que aparte del tema, obviamente que siempre se menciona, el tema de la seguridad, qué otras cosas podrían modificarse en la Constitución que usted considere? No digo que eso vaya a estar, pero que a usted le interesaría ver cambiado. Hay varias cosas, ¿no? Desde la misma estructura del Estado debe regresarse a una estructura la más simple y sencilla que existía antes, 3 poderes del Estado. Las garantías constitucionales son cuestiones que deben de regularse en una nueva Constitución. Ha servido para que lastimosamente sea usado las medidas, las garantías jurisdiccionales. Estos son las acciones de protección, las acciones extraordinarias, las medidas cautelares para que se beneficien delincuentes. Recuerden ustedes que uno de los líderes de los choneros, que fue, entiendo, bueno, de lo que salió en la noticia, murió en Colombia. Él salió con una medida constituyente, entonces valiéndose precisamente de las garantías jurisdiccionales. Esas garantías jurisdiccionales merecen un cambio en la nueva Constitución. Entonces, si estaría interesado, actualmente estoy como asambleísta, tendré que terminar mi periodo, pero estaré donde me necesiten. Hay que servir, insisto, hay que estar preparados, los que hemos estudiado, los que conocemos la Constitución, para servir de manera efectiva a la ciudadanía. Pero estaremos donde nos necesiten y donde podamos aportar. Y mira una cosa, tú puedes aportar estando activamente o estando desde afuera también. Porque, insisto, la discusión no solamente es de los constituyentes, la discusión es nacional, la discusión debe unir a todo un país. Si no participamos todos en la construcción de una nueva Constitución, bueno, vamos a decir después, no es que a mí no me gustó esto, no es que a mí no me gustó esto. Bueno, pero propongamos. Aquí yo lo recordaba, ¿no? En un momento en la Comisión de Fiscalización, ciertos asambleístas del RC decían, no, es que esto, que lo de acá, a mí no me gusta, y que usted, y que no, eso está mal, y que el gobierno, que ni sé qué. Le digo, ya, perfecto. Podemos coincidir en ciertas cosas. ¿Qué proponen? Nada. Díganme qué proponen. Nada. Y lo construimos juntos. La idea aquí es construir. ¿Qué proponen? Ya olvídense de la crítica, olvídense de los calificativos, de los adjetivos. ¿Qué proponen? No, es que... ¿Qué propones? No, es que a mí no me gusta. ¿Qué propones? Yo le digo, bueno, evidentemente no estás proponiendo nada. Eso es lo que lastimosamente debe cavarse en esta nueva constituyente. Asambleísta, una última pregunta porque ya estamos llegando al tiempo. La cárcel del encuentro, estrenada por Pablo Muentes, Jorge Glass, ¿cuál es su opinión acerca de esta cárcel? Bueno, mire, el presidente lo prometió y lo cumplió. Dijo, vamos a hacer una cárcel donde la seguridad de los PPL esté garantizada, donde la rehabilitación social esté garantizada. La cárcel ya está, como le ha dicho el presidente, en un gran porcentaje ya terminada. Ya está, esta cárcel va a tener ahí a los delincuentes más peligrosos del país. Y no solo aquello, también tiene una lógica, que es las personas que estén expuestas en riesgo de peligrar su vida, estén mejor cuidadas en esa cárcel. Así que yo considero que es una gran medida para la lucha contra la delincuencia. Recuerde usted, los líderes de las bandas delincuenciales operaban desde la cárcel. Operaban desde adentro. Correcto. Daban órdenes desde adentro. Ya con la cárcel acá se acabó esa suerte de líderes que tenían a la interna de la cárcel. Ahora tendrán una verdadera rehabilitación donde están alejados absolutamente de todos esos beneficios. Pero no todos están de acuerdo, ¿ah? Por parte de la RC, ya por ahí vimos los tweets del Maggi, siempre ahí a través de X, de Luisa González. No, lo había Luisa y dije... que acompañó una palabra bastante particular con un versículo de la Biblia. Me dio, o sea, la pobrecita, me da risa porque... no risa, pena ya. No dice compasión tenemos que tener, dice la Biblia. No tengas pena, ten compasión, dadas las palabras de ella. Y ella dice, ¿por qué no lo rapaste? Así hubieras rapado, nombró unos líderes de bandas.
Pero resulta que en la foto que pone el presidente están 3 líderes de banda y 3 peligrosos delincuentes. Y dice, pero no, ¿por qué no rapaste lo de acá? O sea, ella está reclamando porque raparon a estos 3 líderes de banda. Yo digo, Dios mío, ya no la logro entender. O sea, un poco más sabiduría para poderla entender. Pero a Jorge Glass en la foto, disculpen, no sé si bien, pero yo no lo vi como rapado, como, o sea, lo vi como... No, a él no salió rapado. Solo con el pelo corto. No. Correcto. A él no. Así es, amigos. Gracias a todos por estar aquí en esta entrevista que hemos tenido con Ferdinand Álvarez, asambleísta pro ADN. La verdad es que esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Hemos hablado de cada una de las preguntas y también de un poquito más, como tiene que ser. Así es. Gracias a ustedes.